Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias por su invitación a doña Ana Lucía Frega, don Ricardo Krovac, a don Pablo Luis Tejada y don Pablo García Sempere. Bueno, lo que yo quisiera es invitarles a atravesar un puente que está formado por tres arcadas, y esas tres arcadas de puente constituyen cada una de las partes de esta pequeña exposición. La primera arcada, o el primer tramo de puente, se referiría a la creatividad en la génesis de la educación inclusiva. En la segunda arcada vamos a realizar algún tipo de propuesta crítica sobre educación inclusiva, y en la tercera intentaremos hacer alguna propuesta también para ir más allá de la educación inclusiva con la creatividad. Vamos entonces a por la primera parte, o la primera arcada de este puente, que podría denominarse así, ¿no? La creatividad en la génesis de la educación inclusiva. Y comentar que la inclusión educativa, como todo lo que podemos anhelar, disfrutar y a veces padecer y afrontar, provino de la creatividad. La creatividad pudo ser su origen porque seguramente alguien en su momento se hizo la pregunta básica de la creatividad. Y la pregunta básica de la creatividad es preguntarse por qué y a continuación cuestionar algo establecido y algo que normalmente no se criticaba ni se cuestionaba. Básicamente, ¿qué se cuestionó? Se cuestionó, insisto, algo que pocos cuestionaban, y era el hecho de que para atender mejor a los alumnos, que eran diferentes, que eran vulnerables, que tenían otras capacidades, había que separarles en centros especiales, en tiempos especiales, en aulas especiales y también con profesionales especiales. Hasta este cuestionamiento lo lógico era, pues claro, alumnos diferentes, pues claro, centros diferentes, pues claro, espacios diferentes y tiempos diferentes, y pues claro, personas diferentes que les atiendan. Sin embargo, esto, como digo, se cuestionó, y la alternativa fue que era posible e incluso conveniente educativamente incluirles en todo y con todos. Por otra parte, el segundo cuestionamiento que también se debió a creatividad fue preguntarse también otro por qué. Por ejemplo, ¿por qué no eran los alumnos vulnerables o con discapacidad o necesidades educativas especiales los que tenían que adaptarse al centro, a la enseñanza? Pues claro, lo lógico era pensar, pues claro, estos chicos tenían que adaptarse al centro de las enseñanzas y al currículum. Y sin embargo, precisamente la alternativa consistió en que no eran ellos los que tenían que adaptarse, sino que era el centro que tenía que adaptarse a ellos. Bueno, estos cuestionamientos, por ejemplo, que insisto, se desarrollan desde un planteamiento del porqué referido a lo no cuestionado o a lo que se daba por constante y por admitido, condujo primero a ver y después a hacer las cosas de otra manera. Con el paso de los años, esta posibilidad se pulió y se concretó más y más de mano de la investigación, hasta llegar a la actualidad. Y en la actualidad casi se identifica educación inclusiva con educación basada en la equidad y con educación de calidad. Hoy prácticamente hay una identificación entre esto, ¿no? Educación inclusiva y educación de calidad. Hasta el punto de que el término educación inclusiva se entiende casi como superfluo o como redundante. O sea, buena educación es educación inclusiva. Y si no es inclusiva, no puede ser calificada ni siquiera de educación, y menos de buena educación. Esta es la primera arcada. La he calificado además como del pasado en el presente. O sea, presencia de la creatividad en el paso
de la integración a la inclusión. La segunda arcada consistiría básicamente en considerar lo que hemos supuesto que podría ser hablar del futuro del presente. Y es reflexionar un poco sobre la creatividad en la posible evolución de la educación inclusiva. Bueno, entonces comenzamos con esta segunda arcada diciendo que considerar el término inclusivo aplicado a la educación, hemos dicho que es redundante, hemos dicho que tiene un lado, asume o significa prácticamente una identificación entre buena educación y educación inclusiva, y esta redundancia o esta identificación asocia un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que supone un avance en complejidad, o sea, reduce la distancia entre el fenómeno y el conocimiento del fenómeno. Reduce la distancia entre educación inclusiva, educación deseable, de manera que este epíteto podría favorecer la conciencia sintética de la educación y facilitar la aparición de otras elaboraciones y otras calificaciones o avances sobre ella. Por lo tanto, pudiera parecer positivo esta identificación entre educación y educación inclusiva, buena educación y educación inclusiva. El lado negativo arranca precisamente de esto, de esta identificación. Es decir, esto que pudiera parecer una conquista, una fase admirable, una fase bastante conseguida, creo que es cuestionable. Y precisamente lo cuestionamos desde la pregunta ¿por qué?, básica de la creatividad, para intentar precisamente definir el paso por esta segunda arcada. Y este lado negativo lo desplegamos a su vez en dos líneas críticas. La primera línea crítica sería la identificación de la parte por el todo. La segunda línea crítica, la identificación de un momento por el proceso. Vamos a hablar la primera parte, identificación de la parte por el todo. Vamos a ver. Precisamente por su identificación entre educación de calidad y educación inclusiva, este hecho pudiera asociar una cierta parálisis creativa. Esto equivaldría, en el campo de la pedagogía, a una hemorragia de referencias bibliográficas, de investigaciones y de experiencias que hicieran parecer que la clave de la educación es la educación inclusiva. Y esto decimos que puede ser negativo, ¿por qué? Porque en este caso, este árbol podría impedir ver el bosque de la educación. Esto ha pasado otras veces con otros constructos y con otras conquistas. Por ejemplo, los paradigmas, o por ejemplo el currículo, o por ejemplo la investigación en el aula, o por ejemplo la formación técnico-reflexiva del profesorado, o por ejemplo las TIC, o la misma creatividad, o ahora mismo la formación dual, media, etcétera, etcétera. Y no es así, ni nunca será así, porque una parte nunca puede ser el todo. La metodología, sí pudiera ser el todo, si se mira ese todo con miopía. Entonces esa parte sí es el todo. Si se mira con más profundidad, no puede serlo. Como decía, la metodología espontánea no puede construirse a base de identificaciones o de hipertrofias demandadas o existenciales, porque siempre irán asociadas a desatenciones esenciales. Además, toda identificación paraliza, y desde ella pareciera que si hubiera podido llegar a alguna clase de meta. Y esto tampoco puede ser así, porque cuando la inquietud por el conocimiento desaparece, la seguridad en lo que se cree se enseñorea y la inercia o la tradición se apoderan del momento, y la duda y la creatividad abandonan el conocimiento. Cuando esto ocurre, el conocimiento deja de ser conocimiento y pasa a ser doctrina. Y las doctrinas científicas o de otro tipo precisan de adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento, en cualquiera de sus formas, se nutre de ecos. Y eso aleja a sus usuarios de su propia voz,
de su creatividad genuina, que es la heterodoxa, y lo que es más grave, de su autoformación. Esto es la primera línea crítica, y la segunda línea crítica asociada a la negatividad es, como dijimos antes, la identificación del momento por el proceso. Me explico, intentamos desarrollarlo. Esta negatividad, la anterior, pudiera ser mayor todavía, más negativa aún, si, además, la identificación es evolutivamente imprecisa, o sea, diacrónicamente parcial. Y respecto a lo que tratamos, esto es así, aseguramos que es así. Porque se corre el riesgo de identificar una fase con un proceso evolutivo, o sea, un fotograma con la película. Y es que la inclusión en educación es solo una fase de la evolución educativa. Es, si se quiere, la actual fase en nuestras coordenadas sociales y culturales, pero no es la última. No hay que cometer el mismo error de Habermas o de Van Manen cuando calificaban el interés crítico como el tercer y último nivel de reflexión. Esa calificación es muy irreflexiva y esta asociación o esta identificación ha hecho mucho daño a la pedagogía. El tercer y último nivel de reflexión no es el último, ni muchísimo menos. Con seguridad podemos afirmar que la educación inclusiva será digerida por los jugos gástricos de una complejidad de conciencia que incluya la creatividad superior a la actual, hasta ser disuelta y transformada en nueva sangre y nuevo organismo de educación y de humanidad. En el futuro, una educación más compleja relegará a la educación inclusiva a lo que con una mirada evolutiva objetivamente será, y es un anhelo y una fase del pasado. La tercera arcada es la que podría tratar del más allá de la educación inclusiva. Intentamos por lo menos invitar a los participantes de esta ponencia a atravesar este puente. La primera arcada trataba del pasado y del presente. La segunda arcada trataba del futuro del presente. Y esta tercera arcada trata del futuro del futuro. ¿Cómo es posible favorecer ese ir más allá de la educación inclusiva? Desde la complejidad de conciencia. Desde nuestro punto de vista pueden seguirse en varias líneas, por ejemplo 4. Y esas 4 líneas son resultado de cuestionamiento, las 4. O sea, de aplicar aquella pregunta básica que supuso y propuso y facilitó el paso de integración e inclusión, pues intentamos que pueda suponer desde aquí el paso de educación inclusiva a un nivel más allá, más evolucionado, que de momento no tiene nombre concreto. Decimos 4 líneas. La primera línea podría denominarse complejidad no dual. E intentamos explicarla brevísimamente. Solo es posible ir más allá de la educación inclusiva con ella. O sea, sin dejarla atrás. La verdadera complejidad es, insisto, no dual. No es, por tanto, la que a veces expresa Morin o Mogan, que a veces es excluyente, porque opone complejidad a lo que no lo es. No, la complejidad en profundidad, la complejidad real, es e incluye la complejidad, e incluye la parcialidad, e incluye la simplicidad, lo incluye todo, o no es complejidad. Por lo tanto, necesitamos a la educación inclusiva para ir mucho más allá de ella. Es decir, para superar la educación inclusiva se necesita como condición necesaria la mejor educación inclusiva posible. Eso sí, sin identificarse con ella, sin quedarse en ella. Y esta es la primera línea, que hemos denominado, insisto, complejidad no dual. La segunda línea, son 4, y termino con esto, se podría denominar instinto salmónico, de salmón, de los peces, y principio de ósmosis. Bueno, nos explicamos. Por mucho que se avance en educación inclusiva,
esta evolución se produce en una sociedad que no es inclusiva. O sea, las mejores versiones sociales, creemos que son las europeas y las norteamericanas, creemos que son, esas mejores versiones sociales más desarrolladas no son inclusivas, son excluyentes, son todas sexistas, son clasistas, son y somos racistas, son homófobas, son nacionalistas, todas lo son. Pero, como el huevo de pez fue anterior a la gallina, entendemos que antes de la sociedad inclusiva, que es la gran finalidad de la educación, está la educación inclusiva. De hecho, siempre que se le ha dejado, la educación ha ido mucho más allá de la sociedad. Ha ocupado su lugar de locomotora social, aunque la mayor parte del tiempo se le ha situado como vagón de cola social. Eso sí, de vez en cuando pidiéndole funciones de locomotora. Se necesitan sociedades mucho más cultas, pedagógicamente mucho más maduras y conocedoras, para evolucionar democráticamente. Pero hasta que la sociedad, o sea, las políticas, las empresas, el turismo, el deporte, la cultura, sean mucho más inclusivas, la educación inclusiva tendrá un largo periodo de tránsito a contracorriente. Y este es el enfoque del salmón, que va a contracorriente. Es decir, la educación inclusiva, como los salmones de Alaska, siempre tirarán de la sociedad. Ojalá durante el menor tiempo posible, pero será durante un tiempo muy largo. Pueden ser décadas o más, no lo sabe. Y esto hay que verlo a largo plazo. Algunos salmones, de todas maneras, sabemos que caerán en las fauces de algunos osos Kodiak o grizzlies. En fin, eso también pasa con la educación. Mientras tanto, será clave darse cuenta, y es parte de esta segunda línea, del retraso pedagógico de la sociedad, y de que esto equivale a reconocer que los familiares y que los alumnos y que muchos profesionales de la escuela, hablo de directores, hablo de profesores, no saben lo que es educación inclusiva. Y muchas veces llaman inclusión a lo que es integración, etc. Entonces, eso también tenemos que ser sensibles a ello. Porque sin conocimiento no hay comprensión, y sin comprensión no hay horizonte, ni visión. Y sin visión, con dificultad puede hablarse de acción fundada, porque no hay cimiento, y en educación el cimiento es en función del horizonte. Esto en cuanto a la segunda línea. La tercera línea de acción, más allá de la educación inclusiva, es la que se podría calificar o denominar conciencia de la ignorancia de la creatividad. Intento explicarme también. No se reconoce que no se está comprendiendo en absoluto la creatividad. Es muy habitual que se hable de creatividad, pero para empezar no hay una sola creatividad, hay muchas clases de creatividad y muchas veces lo que se dice a una no es aplicable a otras clases. Además, es muy habitual también que muchos de sus expertos la definan, desde mi punto de vista, objetivamente mal, porque se incurre en considerar el todo por la parte. Es el mismo error que hemos dicho antes. Por ejemplo, se define creatividad desde procesos frecuentes, se define creatividad desde expresiones habituales, se define creatividad desde factores, y de tal manera que es habitual leer en textos de personas solventes conceptos de creatividad como, por ejemplo, un tipo especial de pensamiento, o, por ejemplo, cuando se define creatividad como mirada diferente, o como divergencia de pensamiento, o como resolución de problemas, o como innovación. Y todo esto está objetivamente mal, porque no es así, es justo al revés. Todo aquello es creatividad,
Pero la creatividad no es eso. También y además me parece importante dudar de que lo que habitualmente se dice de creatividad sea correcto. Y por ejemplo poner en cuestión cosas que se pueden leer, como por ejemplo que la creatividad es privativa del ser humano. Quien sostenga esto necesariamente no puede entender la creatividad. O que la creatividad es un proceso de ida y vuelta, porque para serlo precisa de un reconocimiento externo, o de lo social, o del contexto científico, y eso no es así tampoco. Puede haber creatividad sin reconocimiento y sin proceso de vuelta. O decir, por ejemplo, que la creatividad y mantenerlo además es una finalidad prioritaria de la educación. Esto tampoco es así, porque la creatividad es una finalidad educativa de segundo orden, no de primer orden. Esto lo hemos desarrollado en otros momentos y no me puedo extender aquí. Y la cuarta y última línea, quizá alternativa y también de cuestionamiento, se podría denominar conciencia de la ignorancia pedagógica de la educación. Vamos a ver, sobre educación sabemos que todo el mundo opina. También sus expertos opinan de ella. Pero pocos de esos expertos, muy pocos, reconocen que ignoran su significado, su naturaleza y su sentido, y además por completo. Yo pienso que es especialmente importante darnos cuenta de que no sabemos lo que es educación, no lo sabemos todavía. No hemos llegado al fondo y no podemos asegurar que sabemos lo que es educación, porque no lo sabemos. Falta complejidad, falta sugerencia. Y si no hay sugerencia, no hay complejidad. Y si no hay complejidad, no hay respuesta al fenómeno de la educación. Por ejemplo, podríamos acudir al pasado para expresar algún tipo de cuestionamiento en este sentido, ¿no? La pedagogía es una ciencia que nace desde dos ramas importantes, y la primera de ellas es en Oriente. Nace en Oriente con Huang Di, con Lao Tse, con Kun Tse, con Siddhartha Gautama, y nace con el reto del autoconocimiento. En la rama de Occidente, el reto del autoconocimiento se abandona, se desiste y se releva, y no se retoma más. Sócrates habla de ello, pero no explica cómo. Y ya por decir algunos nombres representativos, Quintiliano no lo retoma, Comenio no lo retoma, Kant expresamente lo rehúye, no lo retoma, Pestalozzi no lo retoma, Dewey y hasta la actualidad. Estos autores representan a la pedagogía y ellos han dejado atrás el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de entender que el autoconocimiento es el eje de la formación. Por lo tanto, en sentido estricto, la pedagogía es la ciencia más fracasada que existe. Sin embargo, no es como la medicina, que es una ciencia más madura y que ha reconocido que, por ejemplo, solo ha sido capaz de erradicar una enfermedad del planeta Tierra, que es la viruela. La diferencia entre pedagogía y medicina en este contexto formal está no solo en que la pedagogía no ha reconocido su fracaso desde el minuto 1, sino que no ha reconocido que no está favoreciendo la educación y tampoco reconoce que ignora la educación, ignora su significado. Yo sé que esto a lo mejor puede escandalizar a algunos, pero creo sinceramente en ello. ¿Y por qué la pedagogía no reconoce? La pedagogía quiere decir los pedagogos o las personas que estudian e investigan la educación. ¿Por qué no reconoce que ignora? Pues posiblemente hace esto porque se actúa desde las coordenadas del Homo sapiens sapiens, el que sabe que sabe. Por lo tanto, todavía no ha emergido el Homo sapiens ignorans, que sabe que ignora.
y que sería el mejor científico. El paradigma o el ejemplo de esto es Newton, que dijo: conocemos una gota, desconocemos el océano. Pocas veces se escucha o se lee reconocer lo que la pedagogía ignora. Solo nos nutrimos de lo que cree que sabe, y a lo mejor ni siquiera eso es así. De hecho, hasta tal punto llega su ignorancia, la nuestra, la de todos, yo el primero, la de todos, en este sentido, que la educación que promueve es profundamente insuficiente. Y quisiera definir 4 o 5 características de esta insuficiencia, y con ello terminaría esta pequeña exposición. La primera insuficiencia educativa es que coloca al sujeto en la exterioridad de sí mismo o de sí misma. Por lo tanto, esta persona desarrolla su vida desconectada de sí. Y la mayoría de personas que fallecen con 20 años, o con 30, o con 60, mueren sin saber quiénes son. Y esto me parece no solo triste, sino un fracaso educativo. Y puesto que la pedagogía es la ciencia responsable de la educación, bueno, pues a lo mejor esto ilustra una cierta falta de tino, ¿no? O de acierto, ¿no? Es una cuestión de alas. Es una cuestión de alas. O sea, en el mundo de los insectos y en el mundo de las aves, los animales necesitan 2 alas. La pedagogía ha cultivado el ala de lo exterior, pero no ha cultivado, porque lo desconoce casi del todo, el ala de lo interior. De momento que el ser realmente no puede volar, porque cree que es el ala de lo exterior, ni siquiera tiene conciencia de estar en el centro, entre las alas. Por lo tanto, lo que se está favoreciendo es en sentido estricto, es un desequilibrio educativo. En segundo lugar, porque esta educación solo favorece la vida, solo favorece la actividad, solo favorece el ser, solo favorece las presencias con las que se gana, por ejemplo, competencias. Y solo favorece de una forma no en clave de currículo oculto, sino de currículo descarado, el adoctrinamiento, abiertamente practicado por todos los sistemas educativos nacionales, nacionalistas, internacionalistas, pero ninguno universal. No se favorece, por lo tanto, la no actividad, no se favorece y se desconoce lo que significa el no ser, o la meditación, no se favorece la ganancia con la pérdida, no se favorece la desidentificación y no se favorece ni se promueve ni se desea el descondicionamiento. La tercera indicador que creo yo que es indicador de error de planteamiento educativo es que la educación, como ustedes saben muy bien, pero nosotros lo cuestionamos de raíz, se centra en el niño. Ya está. La educación se centra en el niño. Pues eso es un error. ¿Cómo se va a centrar en el niño? Es un error porque, como explica la teoría de la mora, esto no puede ser. Vamos a ver. Si se centrara en el niño, la geometría representativa sería una esfera, o la imagen plana podría ser una elipse, incluso con 2 centros, ¿no? Profesor y alumno. No, señor. La figura no tiene 2 centros, ni tiene un centro. El niño no es el centro de la educación. No debe centrarse en el niño. El niño es un centro de la educación. Pero otro centro es el profesor. Igual que en la dialéctica paciente-médico, un centro fundamental es el médico, el enfermero o la enfermera. Otro centro es la familia. ¿Cómo no va a ser otro centro? Otro centro es el centro docente. ¿Cómo no va a ser otro centro? Otro centro son las políticas educativas. ¿Pero y cómo no van a serlo? Otro centro son los medios. ¿Cómo no van a ser medios? Otro centro. Pues claro que lo son.
dan cuerda a todo y son centrales. Otro centro es la sociedad, pues claro que es otro centro. Otro centro es quien está pensando esto. Y ese es otro centro. Ese sería el centro del centro de la mora, de esa geometría morular, o como se quiera llamar. Por lo tanto, este enfoque de complejidad, que haría referencia a una necesaria reforma educativa, precisamente de todos los sistemas, casi menos el sistema educativo, que es el más reformado, no, que se reformen vía paideia o como sea, todos los sistemas educativos menos el educativo. Eso es lo que estaría a la altura de la teoría de la mora y que sí que supondría un enfoque de complejidad. El alumno, insisto, no es el centro de educación. Y si nos creemos que es el centro y solo el único centro, no acertaremos nunca. Es más, los principales errores educativos provendrán de creer precisamente que el alumno es el centro de la educación. Y otro error posible, que a lo mejor pues también se discutirá y nos parece excelente que se discuta, para eso estamos aquí, es identificar al niño, y de hecho el diccionario también lo dice, yo creo que se equivoca el diccionario, con la fase vital extrauterina. Y esto es una contradicción. Científicamente, y hablamos de muchas evidencias científicas, hace poco hemos sacado un artículo o dos sobre esto, la educación debería comenzar en la fase prenatal, o sea, por lo menos en el año menos 0,75 de la vida del ser, redondeando menos 1. Por lo tanto, los sistemas educativos en general están equivocados todos. La educación no puede empezar a los 0, tiene que empezar a los menos 1, con los padres gestantes trabajando en la educación de su hijo, una pedagogía prenatal, quizá en centros de educación infantil primer ciclo ampliados a menos 1. Posiblemente, de esta manera, se fomentaría muchísimo la colaboración familia-escuela desde antes de empezar la vida extrauterina del niño, y posiblemente las ganancias de tipo social serían de un efecto incomparable, y fundamentalmente con repercusiones en la paz social. Y el último indicador de educación, desde mi punto de vista, escasa o insuficiente o errónea, es el hecho de que se desarrolla desde necesidades sociales sonoras, demandadas, entre paréntesis, asignaturas, materias, competencias o temas transversales. Y no toda necesidad formativa o educativa se conoce, se percibe, se comparte y por lo tanto se demanda. Muchas gracias.